Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En este domingo vamos a compartir la palabra de Dios, todo lo que escuchamos en la Santa Eucaristía, y vamos a comenzar con la primera lectura, la segunda lectura y el Santo Evangelio. En la primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 66, versículo del 18 al 21. Dice la palabra de Dios así: esto dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda la lengua, vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrenda al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta el monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. En la segunda lectura está tomada de la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo del 5 al 7 y versículo del 11 al 13. Dice la palabra de Dios así: hermanos, ¿ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda? Porque el Señor corrige a los que aman y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso rebustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, y caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. Y en el Santo Evangelio, hermanos y hermanas, está tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Dice la palabra de Dios así: en aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar en la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes, y apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y desaparecerán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos de oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, esta palabra que estamos compartiendo ahora habla acerca de la primera lectura. El Señor anuncia a través del profeta Isaías y dice: yo vengo a reunir todas las naciones. Dice: hay que anunciar a aquellos pueblos que no conocen, que no saben de mí ni han visto mi gloria.
porque ellos se convertirán en mensajeros. Entonces el Señor está hablando, digamos, de recoger a un pueblo, y de ese pueblo que Él va a recoger, de ese pueblo va a seleccionar a sacerdotes y levitas después de haber vivido una experiencia con su mensaje y con su gloria. Una de las cosas que creo que cabe recalcar es que cuando nosotros somos llamados por el Señor, deberíamos de haber tenido una experiencia, deberíamos de haber tenido un encuentro, un momento, un lugar donde yo he podido conocerle cara a cara, no solamente de oída o de algo que alguien me contó, sino porque yo doy testimonio. No hay algo más poderoso que aquella persona que ha sido testigo del poder de Dios, porque no habla de lo que sabe, sino de lo que ha visto. Como aquel hombre que le dijo, yo te conocía de oídas, pero ahora sé quién verdad eres, sé quién eres porque yo te conozco. Cuando Job pasó el proceso, hermano, hermana, donde el enemigo llegó delante de Dios y le dijo, déjame tentarlo para que veas cómo reniega de ti. Dice la palabra de Dios que allí fue cuando él pasó todo lo que pasó, pero ahí dijo también, ahora te conozco, ahora sé quién eres. ¿Por qué? Porque en el proceso y en el momento difícil, en el momento, digámoslo, cuando habla, en el primer momento habla de testigos a los que Dios escoge, a los que Dios llama, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito. Cuando Dios te permite ser testigo de su presencia, de su gloria, de su amor, de su misericordia, es porque Él tiene un plan para ti, es porque Él tiene una misión para ti. Tú no has venido en vano a la tierra, tú has venido por un propósito. Todos tenemos un propósito. Y sabes una cosa, yo creo que la persona que no ha tenido una experiencia con Dios es porque no se expone, es porque no se muestra, es porque no se arriesga, es porque a lo mejor por temor, por pena, por miedo no va. Pero todo el que va con un corazón hambriento, todo el que va con un corazón sediento, recibe de Dios. Todo el que se expone a Dios, lo toca a Dios. No puede salir igual con las manos vacías, porque Dios lo llena. Y en la segunda lectura la palabra es específica, hablando de un Dios, hermano, hermana, que corrige como un papá corrige a su hijo. Nadie, hermano, hermana, creo yo, le gusta la corrección al nivel que Dios la da, porque cuando Dios te corrige, sobrepasa todo límite, sobrepasa todo pensamiento, sobrepasa todo razonamiento, sobrepasa todo, porque tú te das cuenta y dices, ¿cómo es que Dios me permitió llegar hasta aquí? Yo sé que hay mucha gente que dice, hermano, ¿por qué Dios permitió que yo esté como estoy? Pero te digo una cosa, hermano, lo que a veces se nos olvida y lo que también es como un signo como que te confronta, es que todo lo que uno siembra cosecha. Pero a veces uno ve gente que anda sembrando muchas cosas y nunca cosecha lo que siembra. Y uno dice, porque es que le va bien a tal persona si esta persona vive de esta manera, porque entonces a mí Dios me trató así, porque la palabra dice que Dios reprende y Dios trabaja y Dios corrige solo a sus hijos predilectos. Porque hay un nivel de hijos donde Dios va y Dios lo trata, Dios lo orienta, Dios lo ama, Dios lo abraza. ¿Por qué? Porque no todos los corazones son iguales. Obviamente Dios a todos nos ama igual, pero aquí habla, no lo digo yo. La Biblia dice, mira, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. O sea, cuando habla de predilectos no está hablando de todos, está hablando de algunos a los cuales Él considera que se han descarriado, que se han apartado, que se han quizás, digamos, distraído, que se han quitado de la línea, que se han desenfocado. Entonces Dios viene y lo corrige y lo enfoca de nuevo. Y eso me lo aplica a mí, le aplica a todo aquel que tiene un llamado, que dice, hermano, a mí el Señor me corrigió de la manera que menos pensé. Porque hay áreas en tu vida que, bueno, todas las áreas en tu vida dependen de Dios. Y cuando Dios permite que alguna hermano, hermana, se desestabilice, ¿por qué lo está permitiendo? Porque si Él no lo permitiera, no pasara. Porque la palabra dice que ni la hoja de un árbol se mueve si Él no lo permite. Quiere decir que cuando Dios permite que llegue la prueba, la corrección, el tiempo donde tú sientes que estás pasando un desierto. Por eso es que la Biblia dice, mira, por eso rebustecan las manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Dice la palabra, mira, porque dice, ninguna corrección causa alegría, pero después produce frutos de paz y de santidad. Porque el que está, cuando Dios lo está corrigiendo, Dios te orienta,
Dios te indica, Dios te dice: yo quiero que vivas para mí, no de apariencia. No de momento, no de diente a labio, sino de corazón. Quiero que camines en obediencia. Quiero que vivas para mí. Quiero que cumplas lo que te ordeno. Quiero que cumplas lo que te digo. Llegar a ese extremo es cuando tú ya has pasado un proceso donde Dios ya te enseñó. Porque a veces, mira, cuando Dios más te ayuda es cuando más te apartas. Cuando tú más tienes es cuando más te alejas. A veces, no digo que es así siempre. Te lo digo yo porque yo creo que sí suele pasar. Pero si hay gente entendida que Dios la bendice, Dios le da, Dios la sorprende y esa gente se mantiene firme. Qué bueno que tu corazón y el mío así fueran, que fuéramos un corazón entendido, que nos mantengamos a la línea del Señor y que independientemente de lo que vivamos o lo que pasemos, podamos decir al Señor: gracias, porque sé que tu misericordia está conmigo. Y mira, la palabra ya en el Evangelio habla acerca de lo que dice el Señor: ¿será que son pocos los que se van a salvar? El Señor contesta: mira, esfuércese por entrar en la puerta, que es angosta. Y después dice, porque dice: algunos vendrán y dirán: Señor, comimos contigo, estuvimos a tu lado, pero no entrarán. Porque dice: los que hoy son últimos, después serán primeros. Y los que hoy son primeros serán últimos. O sea que el puesto que tú tengas o la asignación que tú tengas ahora en la tierra, en tu humanidad, no te define lo que pueda pasar con Dios. Cuando Él determine si te vas a salvar o no. Creo que la salvación depende de lo que Jesús está diciendo, pero que aparte de decir: Señor, yo creo que soy salvo, o yo creo que tú me vas a salvar, o yo creo que tu misericordia me va a salvar, aquí está hablando, mira lo que dice la palabra: esfuércense. Porque hay un esfuerzo, un sacrificio, una voluntad que yo tengo que poner, no para ganar la salvación, porque la salvación es gratis, porque la salvación Dios la da, porque la salvación la ganamos en la cruz del Calvario, porque Él pagó el precio a precio de sangre, sino más bien esfuércense, es decir, pongan de su parte en buscar mi presencia, en estar conmigo, en escucharme a mí, porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú atiendes la palabra de Dios, cuando tú atiendes la presencia de Dios, tu carne se va a limitar, tu carne se va a bajonear, porque cuando tú estás en la presencia vas a tener más hambre de la presencia de Dios, más hambre de Él, más hambre de su cuerpo, más hambre de su sangre. ¿Por qué? Porque solamente así vas a estar saciado. Cuando tú y yo, hermano, hermana, caminamos solamente con nuestra fuerza, es imposible esforzarte. Te vas a esforzar por otras cosas, pero no por entrar, no por estar, digamos, en esa presencia que no te garantiza tu salvación, pero sí más bien te ayuda a mantenerte en la carrera. Eso es todo. Como un futbolista que ya es futbolista, eso nadie se lo va a quitar, porque a lo mejor tiene el don, el talento, pero se tiene que esforzar para jugar bien, se tiene que esforzar para mantenerse bien. Porque si no se esfuerza, si no entrena, a lo mejor puede tener el talento para jugar bien, pero si no se esfuerza, no va a poder rendir lo mismo. Asimismo, el cristiano, cuando no se esfuerza, cuando no batalla, cuando no pone de su parte, cuando no ayuna, cuando no ora, cuando no se alimenta de la palabra del cuerpo de Cristo, entonces esa persona, hermano, hermana, es como que camine vacía y va a pelear con sus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Hoy, hermano, hermana, en el nombre de Jesús te invito a que aceptes este banquete, mira, de palabra que hemos compartido, que lo recibas en tu corazón y creas firmemente que el Señor ha fijado sus ojos en ti, y que de parte tuya, hermano, hermana, quizás ni cuenta te das que lo que tú y yo hacemos es mínimo, el esfuerzo que hacemos es mínimo, que Dios toma en cuenta. ¿Por qué digo mínimo? Porque Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. Comparado a lo que Él hizo, lo que nosotros hacemos es pequeño, y cuando tú y yo nos alineamos, entonces caminamos en libertad, entonces caminamos en alegría, caminamos en esa fe, en esa esperanza y en esa fidelidad y en esa obediencia que Dios demanda de ti y de mí. Así que ánimo, hermano, hermana, que el Señor Todopoderoso te bendiga, que esta palabra te haga mejor persona en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu negocio, con tus hijos, con tu novio, con tu novia, donde quiera que te encuentres, en algún movimiento, en alguna comunidad, independientemente sea tu cargo o tu asignación. Tenemos que batallar para estar cerca del Señor y poder un día verlo cara a cara y poder ver que el Señor tuvo misericordia y nos salvó. Que el Señor Todopoderoso te bendiga.